política también. Habrá el profeta, el sacerdote, el intelectual, el espacio de discusión en el que eso se juzgará. Y de esto me he acordado, ¿no? ¿Dónde sucede esto? Yo creo que esto sucede en eso que se llama la esfera pública, ¿no? Es el sitio donde está Samuel. Mientras que Samuel está, como tú decías, haciendo decretos de ley o otras cosas, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio de pensar y de pensar adversativamente, de mear fuera de texto, de pensar intentando no tener toda la razón, sino pensar es elegir. No estoy en el reino de la necesidad, no, esto no es necesario, es una elección que yo he hecho y que someto a discusión. Y yo creo que ese debate se debe de producir en la esfera pública. La esfera pública, como sabéis, es un invento teórico, un tanto idealista. Surge con la burguesía, y sería el ámbito que está entre lo público, en el sentido de estatal, el poder político público estatal, y el ámbito de los intereses privados burgueses. Y entonces la esfera pública surge como un ámbito en el que los intereses privados se someten a discusión en público, sin uso en público de la razón, un ámbito de crítica, o al menos esta es la visión de Habermas, que es un poco idealista, pero que en teoría puede funcionar. Y por una parte proyecta al ámbito público intereses privados, particulares, o de una clase social, de un grupo, y por otro lado ejerce de Samuel, un control a través de la razón pública de la actividad estatal, política y oficial. Toda esta idea es una idea idealista porque funciona solo, o funcionó muy poco tiempo, como el propio Habermas admite, eso enseguida acaba refeudalizándose, ¿no? Acabando perdiendo todo el sentido de espacio de discusión crítica y racional. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los intereses públicos y políticos hace mucho tiempo ya son intereses privados y empresariales. Entonces, esas colisiones de intereses no tienen ningún sentido. La policía ya no necesita una esfera pública. Yo creo que la necesitamos los demás. Necesitamos una presencia pública y una esfera de discusión crítica racional. Los periódicos son, en principio, un medio para eso. Pero los periódicos, como todos sabemos, lo único importante son los derechos del fútbol y otro tipo de negocios privados. Por lo tanto, está fuera. Siempre dicen, bueno, ahí está Internet. Yo, el otro día estaba con un editor, un tipo que ya quería publicar unas cosas que habían aparecido en un blog. Y yo le dije, pero eso no es inédito, ¿no? De cojona de la risa. Porque realmente, quien que publique poemas en un blog deja de ser un poeta inédito. En Internet no se publica nada. No tiene la sanción de algo que es público, salvo que se publique en un blog respaldado, en un periódico, si no, ahí como ámbito de discusión privada, particular, no existe. ¿Dónde se puede hacer esto? Pues yo creo que justamente el espacio que hay que conquistar y la esfera pública que había que ir ensanchando sería a través de este tipo de fundaciones, de sitios donde se obligue a una discusión crítica y racional, donde se logre una presencia pública con la sanción de publicidad, porque aquí no estamos charlando en un bar, esto
tiene un carácter de tomar la palabra en público, pero donde se garantice que no estamos intentando crear un sentido común, sino que no estamos intentando simplificar las cosas, estirarlas para que parezcan de sentido común, de manera que podamos invadir Afganistán en defensa de la paz, que todo el mundo está a favor de la paz, sino que podamos tener un pensamiento pensativo, es decir, discutir. Yo creo que pensar es intentar falsear cualquier cosa que se te presenta, o al menos, igual es una cuestión mía ideológica, pero yo sí soy de qué se trata que me pongo. Yo luego hago y lo primero que pienso es esto tiene que fallar por algún sitio, pero creo que ese es el ejercicio que tenemos que intentar hacer, porque el intentar tener razón me parece que es un ejercicio infantil, es la forma más pueril de pensamiento, ¿no? Lo que hace mi hija, que tiene 10 años. Te cuesta mucho enterarte de lo que ha pasado. Y al final resulta que, yo qué sé, que te ha clavado una lápiz a otra. Pero la cosa empieza siempre, no, verás, es que me hicieron no sé qué tal. De manera que al final es de sentido común que le tenía que parar la lápiz. Así. Y eso es un pensamiento único. En la actividad política pública estamos hartos del pensamiento único. Yo quiero decir, yo no creo que es muy difícil hoy en día, por ejemplo, hablar en serio del cambio climático. Porque lo que en cualquier disciplina, en cualquier sitio se consideraría una aportación importante, que es intentar negar lo evidente. Si no intentamos negar lo evidente, no habría física cuántica, que es contraintuitiva. Aquí resulta que es negacionista. Y además poco menos que te quiere comer niño crudo. Si dices, hombre, pero vamos, ese es un pensamiento único, religioso. Es decir, el pensamiento único no es propio únicamente de la derecha, es propio de todos nosotros, pero tenemos que luchar contra nuestro propio pensamiento único. Yo creo que es muy útil, para decirlo llanamente, metáfora de eso. Intentar pensar lo impensable. Intentar pensar en la violencia, intentar pensar en el cambio climático, intentar pensar en las cosas que damos como de sentido común. Yo, el discurso a mí la verdad es que me ha gritado, por ejemplo, Obama dice que Estados Unidos nunca ha luchado contra una democracia. Hombre, si lo pregunten a Allende si ha luchado contra una democracia o no. Define guerra. Lo que se dice es todo muy de absoluto pensamiento único, y contra eso, contra lo que yo creo que estamos aquí. Estamos aquí para que alguien tiene que pensar sin estar a sueldo o a arreglo de la gracia a lo que actúa. Alguien tiene que pensar en público, usar la palabra en público para poner en tela de juicio lo que hace